Y si se nos está escuchando, le hemos cagado en serio, pero bueno. Nada. Que empieza. Muy buenas noches a los que estáis conectados ya. Ya he dicho que probablemente por haber adelantado el horario de emisión hoy, pues a lo mejor algunos irán incorporando más tarde, pero bueno, da igual porque vamos a empezar suavecito dando los datos, esa parte que no me gusta a mí tanto, pero es un pequeño resumen de cómo está evolucionando esta pandemia. Esto que ya he visto, hay alguna pregunta que si es una segunda ola, luego lo contestaremos. En realidad se puede decir que sí, vamos a decir una segunda ola, pero más que ola yo creo que es una pequeña marejadilla, ¿no? Por lo menos por las cifras que estamos manejando ahora. ¿Hay un repunte? Sí, va viendo. Parece que la media nacional de ocupación de camas por coronavirus esta última semana andaba en un 6,2%. 6,2% a nivel nacional. De los datos filtrados por parte de las autoridades y seleccionados un poco porque ha habido mucho tejemaneje en cuanto a las cifras. Ahora lo explicaremos. Ha habido comunidades donde andan en un 2% y otras que andan en un 13% de ocupación de camas por pacientes por coronavirus. Como sabéis, siempre andamos preocupados, y esto saltó todo, por los casos de verdad. Es decir, lo que queremos saber es realmente cuánta gente está afectada, porque la percepción que tenemos es que si uno apaga el televisor o deja de leer las noticias, parece que la pandemia desaparece. Y es así, porque lo único que se habla es en las noticias. En los hospitales seguimos sin tener ocupación, por lo menos problemática o llamativa o preocupante, por los pacientes ingresados. Lo cual no quiere decir, insisto, que no nos preocupen los pacientes ingresados. Evidentemente que nos preocupan, pero vamos a contar una cosa que sí que empieza a preocuparnos a los médicos. Los médicos, más que el número de ocupación, el número de pacientes ingresados por COVID, nos está preocupando los pacientes no COVID. Nos está preocupando que los hospitales se están llenando por patología no COVID, es decir, esos pacientes que han seguido generando su enfermedad. Y nosotros pues hemos pasado 4 meses pensando en otras cosas, pensando en mirando el COVID y sin atender a la patología tumoral que se estaba generando, patología respiratoria de otra índole, patología gastrointestinal, patología vascular, degenerativa, neurológica, en fin, otros problemas, los problemas de la medicina, que parece ser que mientras hemos estado con el coronavirus pues no había otra cosa. Bien, pues esto lógicamente empieza a aflorar. Durante el verano hemos tenido pacientes pues que bueno, pues han tenido un retraso diagnóstico, así de claro, es decir, que hemos diagnosticado tumores muy tardíos y ahí estamos, intentando darle salida a todo eso. Hasta el punto que, bueno, pues los médicos internistas, sobre todo los que vienen ahora de las vacaciones, se encuentran que las plantas, las camas, los hospitales están ocupados por pacientes, lógicamente, para eso están las camas en los hospitales. Pero empieza a haber purga, empieza a haber cribado, empieza a haber, indagar por qué está ingresado un paciente ahí. Y ahí es donde encontramos que efectivamente muchos colegas revisan las historias y dicen, este paciente ingresó por coronavirus, ¿qué le pasaba? No, tosía y tenía una placa un poquito fea, pero ¿qué tal está? Bien, bueno, pues se ingresó porque había cama. Pues mira, esa cama nos hace falta para una cosa seria, por favor le damos el alta y nos lo quitamos. Hay una fluctuación muy grande en el número de camas ocupadas actualmente. ¿Por qué? Porque los pacientes que han ingresado, muchos de ellos por coronavirus, pues a lo mejor no tenían una patología médica demasiado florida. Han ingresado porque había cama. ¿Qué pasa? Que a la vuelta de las vacaciones y a la vuelta del veraneo, pues mucha gente que ya llevaba gestando su enfermedad desde los meses atrás, las semanas atrás, necesita ingresos y atención. Y en algunos casos pues no llegamos demasiado pronto, pero en definitiva nos estamos viendo en la tesitura de priorizar los ingresos y priorizar los pacientes. Y dice, bueno, es que esto tiene una patología grave y esto no. En definitiva, sí estamos viendo, los médicos se están moviendo en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque hemos de seleccionar los pacientes que están mal. Y no son precisamente los de coronavirus. Los de coronavirus que han ingresado, bien porque tienen una PCR positiva o bien por otra cosa, o por, como comentábamos, a lo mejor pues un tráfico que ha ingresado durante el verano y que la PCR le daba positivo al ingreso y entonces ha ingresado y está ingresado supuestamente por COVID. Lógicamente no se le echa, pues si tiene una fractura o hay que atenderle, lógicamente. Aunque siga contando como COVID, eso a los médicos nos importa más bien poco, porque lo que importa realmente es el paciente, la patología que tiene, sea COVID o no sea COVID.
En definitiva, pues vamos a ver cómo desgranamos un poquito esto, porque empieza a ser preocupante. En los hospitales sí que empieza a haber saturación, problemas de asistencia, pero como digo, no por patología coronavirus, es por otras cosas. Y luego se está mezclando también que estamos viendo los médicos que estaban de vacaciones, hay una serie de conflictos, depende de las comunidades autónomas, pero bueno, que si falta plantilla, que si falta personal, que si los centros de salud no se han activado, hay mucha irregularidad. Hemos tenido noticias pues de cómo, pues eso, en Valencia, por ejemplo, pues andan protestando desde atención primaria, pues porque faltan personal en los centros de salud, también en Andalucía, pero es heterogéneo porque hablas con unas zonas y sí y en otras que no. En definitiva es difícil generalizar en este aspecto, sigue habiendo un caos, una guerra de cifras. Y quiero sacar a relucir también un vídeo o un audio, mejor dicho, que ha circulado por ahí referente a las subvenciones, ¿no? Las subvenciones, que sale un boletín oficial del Estado, que es cierto, que habla de que hay fondos europeos para subvencionar el número de PCRs que se hacen, subvencionar a las PCRs que salen positivas, subvencionar a los pacientes que ingresan y se ingresan en UCI también, o sea, subvencionar a las comunidades que tienen declarado este tipo de actividad, sea por realización de PCRs, por positivos de PCR, ingresos, etcétera. Bien, quiero llamar la atención sobre esto porque es cierto, ese boletín está ahí, pero hay que tener en cuenta que es un boletín oficial de junio, del 17 de junio, que hacía referencia a los datos de ingreso a 30 de abril. Quiero decir que no hay que jugar con el oportunismo de pensar que eso es una medida que ahora están utilizando las comunidades autónomas para implementar. Cuanto más ingresemos o más documentemos que hacemos, más nos pagan. Sigue vigente, pero no tanto. Hay que tener en cuenta, hay que filtrar esas noticias para no ser oportunista, ¿no? En definitiva, hay que seleccionar los pacientes, hay que seguir atentos a qué es lo que está pasando. Tenemos la vuelta al cole, hay un caos absoluto en cuanto a las medidas que están intentando lidiar los profesores. Están muy asustados, están muy desconcertados porque la heterogeneidad es muy grande, ¿no? Me llamó la atención el otro día, pues me pasaron una gráfica muy graciosa, entiéndase. Las gráficas puedes hacerlas según la escala que utilices, que vayan más arriba, más abajo, y es la gráfica de casos detectados de PCRs positivos en la población israelí a la vuelta del cole. Bueno, hay una subida enorme en cuanto ha sido volver al cole, se ha disparado hacia arriba tremendo. Lo cual, claro, decía el que me mandaba la gráfica, pues en Israel, que tenían plan de adaptación, les ha pasado esto, aquí que no tenemos plan, va a ser un caos. Claro, lo oyó mi mujer y dice, ¿cómo que no tenemos plan? ¿Cómo que no tenemos plan? Tenemos 14 planes y además cada día salen 3 nuevos y se implementan los anteriores. O sea, estamos cambiando de planes constantemente, que si las mascarillas, que si no sé qué, el lavado de manos, los niños que si entran por esta puerta, salen por esta, salen a esta hora, las burbujas, ¿no? Ya estaréis, los que tenéis niños habéis oído hablar de las burbujas, ¿no? Y todos nos sonreímos con la burbuja, claro, porque se trata de crear una especie de microambiente de un grupito que no se mezcla con otro, pero ¿cómo no se van a mezclar? Luego salen del colegio y se van a mezclar igualmente, o se van a tomar una pizza al otro lado, todos juntos se van a mezclar. O sea, que todas son unas condiciones muy ideales, pero no reales. O sea, hay que acatarlas porque las dicen las autoridades, pero no nos enfademos demasiado ni nos lo tomemos demasiado a pecho. Y los profesores tampoco tienen la culpa. Demasiado están los pobres ahí haciendo cola para hacerse una PCR, que tampoco vale para demasiado, pero bueno, ahí está, para que crean que están contribuyendo también a no propagar, a no contagiar una enfermedad que en sí misma, la pandemia, pues está acabada, está extinguida. Vendrán otras, ya lo hemos dicho. Pero bueno, estamos ahí intentando poner unas normas como si fueran para protegernos. Bueno, vamos a tomárnoslas en serio, pero tampoco ser muy talibán, porque pueden ser esas, y cualquiera que pongamos son altamente criticables. Cualquiera puede criticarlas y encontrarle 1000 fallos. Y dice, pero es que aquí lo previene, pero es que aquí luego, ¿por qué? ¿Por qué el niño de 6 años no necesita mascarilla y el de 7 y así? ¿Qué pasa? Que todos esos límites, si lo habéis comentado vosotros, no hacéis más que comentarlo y efectivamente os dais cuenta que las medidas para los padres, la vuelta al cole, los niños, los profesores, son desquiciantes. Pero bueno, no os volváis muy neuróticos, ¿no? Afortunadamente yo estoy viendo que los padres
en general tienen bastante sentido común, saben relativizar estas medidas, se dan cuenta que no se puede poner puertas al campo y los profesores también. Lo que pasa es que tienen que hacer la apariencia de como que se está llevando a cabo eso, pero es un protocolo que llevarlo en estricto es que es imposible. El otro día, es una pequeña anécdota, iba montando en bici con mis niños por ahí y un comentario de un señor que se veía un poquito disgustado porque íbamos en la bici, digo, íbamos varios porque tengo un tándem, entonces íbamos varios en la bici, los tres sin mascarilla, claro, porque llevo una sillita detrás, entonces y hizo el comentario, ¿no? Dice, bueno, pues hay mascarillas baratitas, como diciendo, bueno, que no pasa nada por ponerse mascarilla. Claro, me puse a pensar, una mascarilla, que yo tengo varios en casa, mi mujer una unidad de familiar de 6 personas en casa, ¿no? 6 personas en casa, para llevar una mascarilla como Dios manda hay que cambiársela cada 4 horas, es decir, cada persona necesita 4 o 5 mascarillas al día. 4 o 5 mascarillas al día, bueno, pues menos de pone €1, aunque sea menos, ¿no? €1 la mascarilla. Vale, mascarilla, son 5 euros por persona, o sea, si son 6 miembros de la familia, son 6 por 5, 30 euros al día en mascarillas. 30 euros al día en mascarillas, 900 euros al mes, no está mal. Quiero decir que tan baratas no son, ¿no? Sobre todo si encima no son necesarias, o no son útiles, en definitiva, para la prevención que se pretende. Bueno, hasta la OMC me gusta, porque yo esperaba ya esta semana alguna respuesta por parte de las autoridades sanitarias, y la OMC, la Organización Médica Colegial, por fin me ha dicho, bueno, que a lo mejor las mascarillas al aire libre no son tan necesarias. Ya lo dijo en febrero, luego se cayó, pero la Organización Médica Colegial parece que esta vez está diciendo algo en pro del sentido común, algo que los médicos llevamos tiempo esperando que se diga. Estamos para vencer infecciones, estamos para luchar contra las pandemias, pero no para atentar contra el sentido común. Bueno, quiero terminar antes porque os prometí la semana pasada que os iba a mostrar un virus. Bueno, voy a mostraros un virus, es una cosa que me ha ayudado mi hijo Marcos con una animación, pero antes quiero llamar la atención 2 cositas. Una noticia última, pues que parece ser que nos han dicho que los sanitarios seamos los primeros en tener la vacuna, en ponernos la vacuna, pero que sea voluntario, ¿no? Pero, en fin, los que optemos porque no la consideramos necesaria, pues nos dejen no ponérnosla, ¿no? Yo, de todos modos, si quieren buscar gente que dé ejemplo, pues que buscan a los políticos, ¿no? Que vacunen primero a todos los del hemiciclo y luego ya, pero que, bueno, que sea voluntaria, ¿no? Que den ejemplo los políticos y se la pongan la vacuna a ellos en primer lugar. Y luego, pues yo creo que hay razones para el optimismo. Si yo estoy haciendo esto, no es por generar polémica, yo es por lo que creo que hay que ser optimista, hay que vencer el miedo y hay que vencer la tristeza. Claro, la vuelta al cole, me decía uno de mis hijos, esto parece un campo de concentración, los niños aquí separados, los padres detrás de la verja, los niños llorando, tal, no sé qué. Es lo más parecido a Auschwitz, lo que decís en algún comentario, esto no es una vuelta al cole, es una cárcel, Sí, es cierto, pero por eso hay que aprender a relativizarlo un poco, a buscarle el sentido del humor a esas situaciones. Tomárselo en serio, pero no demasiado. No os agobiéis, porque yo creo que al final yo estoy percibiendo que hay muchos movimientos de gente que empieza a despertar, a darse cuenta que no se puede poner puertas al campo. Insisto, que esto es una filfa y que, bueno, pues las autoridades sanitarias están empezando a darse cuenta de su ridículo y del daño que están haciendo, y por otro lado están saliendo de las autoridades sanitarias, las de verdad, es decir, los que realmente saben de medicina, a decir que quizá no estamos haciendo del todo bien las cosas y que las autoridades sanitarias tampoco han hecho bien las cosas. No solo en España, yo me estoy fijando mucho en España, pero también ha habido pues reuniones internacionales donde los médicos han pronunciado diciendo que esta manera de manejar la pandemia es un verdadero caos, que no tiene ni pies ni cabeza. Hacen autocrítica de las medidas de aislamiento, de las medidas de las mascarillas, etcétera, ¿no? Creo que hay motivos para el optimismo. Se irán relajando esto porque te digo, se le está dando más color a la pandemia o al final de la pandemia de lo que realmente tiene. No me quiero alargar más porque como Marcos se tomó la molestia de hacer una pequeña animación para mostraros un virus, esto va dedicado principalmente a los que dicen que los virus no existen. Vamos a ver un virus, ustedes van a ser capaces de ver un virus
no un virus cualquiera, van a ver el virus que está causando o al que se le ha atribuido toda esta pandemia de la que estamos hablando. Saben que hay gente que niega la existencia del virus, bueno, de este virus, algunos incluso de todos los virus, eso ya son palabras mayores. Yo les voy a mostrar algo que les va a ayudar a comprender a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de virus. Y es gracias a una animación que me ha ayudado mi hijo Marcos. Marcos y yo estuvimos pensando cómo podemos hacer que la gente vea un virus. Bueno, pues mirad, un virus es muy pequeño, claro, no se ve a ojo desnudo, pero si utilizamos de una comparativa, a lo mejor sí que lo podemos ver. Fijaos que ahí en imagen, aquí tenemos una moneda de 10 céntimos, de un céntimo. La moneda de un céntimo, esto lo podemos poner más grande en la pantalla, porque si no, no lo veo ni yo. Muy bien, todo. No, en la pantalla me refiero a esto. No me interesa. Vale. Esto, aumentarme aquí. Eso, ahí me veo yo perfectamente, porque así veo que la moneda es de un céntimo, que antes ni la veía. Bueno, pues una moneda de un céntimo, vamos a hacer el equivalente a lo que sería un glóbulo rojo. Los glóbulos rojos son las células que utilizamos cuando utilizamos los microscopios y vemos las preparaciones al microscopio. Los glóbulos rojos son muy útiles porque están por todo el organismo y tienen un tamaño que son de 7 micras. 7 micras, la gente dice 7 micras, que son 7 micras, no sabe lo que son 7 micras. Pero vamos a equipararlo y lo vais a entender muy fácilmente. ¿Y por qué nos gustan los glóbulos rojos al mirar al microscopio? Porque, como digo, están por todas partes y al ser un tamaño uniforme nos sirven de regla. Siempre que vemos una estructura al lado de un glóbulo rojo podemos comparar y dice, pues esto es 4 veces un glóbulo rojo, entonces 4 por 7, 28. Esto mide 28 micras. Lo utilizamos como referencia, pues se llama la regla del microscopista, del anatomopatólogo, del que mira por el microscopio. Bien, un céntimo lo conocéis todo. Un céntimo, por cierto, si os dijera cuánto mide de diámetro un céntimo, seguramente que os sorprendía. A mí me sorprendió porque lo ves, son unas moneditas que ya nadie quiere y dices, bueno, pues menos de un centímetro. Pues no. ¿Cuánto mide, Marcos? ¿Sabemos cuánto mide un céntimo? Un centímetro con 6. A ver, ¿tenemos alguna que lo muestre así? No, pues 1,6, 16 milímetros más o menos. Bueno, pues vamos a hacer que un céntimo equivalga a un glóbulo rojo. Para entenderlo mejor va a ser de la siguiente manera. Imaginaos que cogemos 140 céntimos. Ahí están los 140 céntimos en fila. Ven, 140 céntimos, si los ponemos en fila, no ocupan 1 milímetro. ¿Cuánto ocupan? 2 metros 20. Si cogemos 140 monedas de un céntimo y ponemos una al lado de otra, eso mide 2 metros 20. Bien, pues si cogemos los 2 metros 20 de un lado y de otro y los reducimos a 1 milímetro, y ahí tenemos los 120 céntimos, los 140 céntimos, tendríamos una ristra de glóbulos rojos. Una fila de glóbulos rojos que miden 1 milímetro. Es decir, si cogemos 140 glóbulos rojos y ponemos uno al lado de otro, igual que si fuesen las monedas, tendríamos el tamaño de 1 milímetro. 140 glóbulos rojos, uno detrás de otro, ocupan 1 milímetro. Es decir, si usted mira 1 milímetro, que eso sí que lo puede ver, y es capaz de aguzar la vista y ver ahí 140 puntitos, que no somos capaces de discriminar, estaría viendo un glóbulo rojo. Y eso son 7 micras. Bueno, tenemos ahí ya más o menos equiparado lo que es un glóbulo rojo a un céntimo. Vamos ahora a coger ese glóbulo rojo. Espera, aquí hay 140 glóbulos rojos. Ahí hay 140 glóbulos rojos en ese milímetro. 140. En 1 milímetro hay 140 glóbulos rojos. Bien, pues vamos a coger ahora la monedita, que es un glóbulo rojo, y lo vamos a ampliar. Y vamos a hacer que el céntimo sea el ruedo de una plaza de toros. Ahí tenemos un céntimo. Eso es un glóbulo rojo. Bien, pues ahora nosotros estamos viendo el glóbulo rojo desde la grada. Nos ponemos ahí en la grada de la plaza de toros y estamos viendo un glóbulo rojo magnificado. No olvidemos que ese diámetro son 7 micras. Para que nos hagamos una idea. Bien, nosotros desde el ruedo de la plaza cogemos y tiramos una pelota de tenis. ¡Pum! La tiramos al ruedo. Eso es un virus. Es decir, si ustedes comparan el tamaño de una pelota de tenis, lo ponen en relación con lo que sería un céntimo del diámetro de una plaza de toros
y ese céntimo es un glóbulo rojo, ese es el tamaño que tiene un virus, aproximadamente. Si en lugar de una pelota de tenis tiramos una pelota de balonmano o una pelota de fútbol, pues también, porque los virus varían un poquito de tamaño. Pero para que se hagan un poquito la idea con esta comparativa de cuán pequeño son los virus. Por eso a ojo desnudo no se ven, ni mucho menos. Y tampoco con el microscopio óptico, hace falta microscopio electrónico, que utiliza otra técnica, que no utiliza tinciones, utiliza contrastes, etcétera, para poderlo ver. ¿Y se ha visto el virus del coronavirus, el SARS-2? Sí, se ha visto. Se ha visto, claro que están todos diciendo, ¿se ha aislado, se ha secuenciado? Pues sí, se ha visto. Mira, precisamente, ya en enero, los chinos sacaron un artículo en el que lo habían fotografiado. Que claro, las revistas en chino son difíciles de leer, ¿no? Y además ya de los chinos se fía poca gente, pero el día 3 de septiembre, en el New England Journal of Medicine, una revista de bastante prestigio, lo han fotografiado, salen unas fotografías, no sé si las tenemos por ahí, para ponerlas, el artículo que ha salido ahora el 3 de junio, que hace referencia a esas células. 3 de septiembre, ¿dicho el 3 de julio? Sí. Bueno, menos mal que me corrigen. El 3 de septiembre está ahí puesto, el 3 de septiembre, esa es la referencia del artículo, y esas imágenes que veis ahí corresponden, y las vamos a poner más grandes si las tenemos. Muy bien, ahí, un poquito más grandes. Bueno, pues estas imágenes corresponden a cilios, son cilios de las células del aparato respiratorio, y estas bolitas que vemos ahí sueltas son los coronavirus, esas pelotas de tenis que veíamos ahí comparativamente tirando desde el ruedo de una plaza de toros. Bueno, pues esas partículas se han visto en el epitelio respiratorio de pacientes afectados por coronavirus. Ahora bien, y con esto quiero terminar, el hecho de que estén ahí, ¿son los causantes de todo este tinglao? Quiero decir, yo soy muy escéptico, siempre lo pongo en duda. Aquí hay esto es aislado del epitelio respiratorio de pacientes afectados por coronavirus. ¿Pero son los causantes de todo este follón? Es decir, ¿realmente son las partículas que han causado todo este desastre? Porque ya sabéis que en la patogenia apelamos a que a lo mejor pues ha sido el sistema inmunológico enfadado por esas partículas el que ha generado los mayores males, o otros cofactores, ¿verdad?, esos que entran en la conspiranoia de si el polisorbato u otros aditivos de otras vacunas, o la radiación ultravioleta, o la radiación 5G, o el gas sarín, en fin, hay mil teorías que hacen referencia a si esta presencia del virus necesitaba o necesita de algo más para causar esa patogenia. Yo creo que todavía nos queda mucho por saber, pero fijaros que por lo menos el virus sí que está presente en pacientes que están afectados por la enfermedad. Bueno, yo hasta aquí más o menos era la parte que yo tenía previsto dedicaros al rollo en estos primeros 20 minutos. Que era otro artículo chino. Ah, es verdad. Bueno, el que lo quiera leer en chino, fijaros que la fecha es lo único que se entiende, porque bueno, el que sepa chino lo puede entender, pero el artículo chino es de 24 de enero. Y en este artículo sí que aparecen unas electronografías, unas imágenes de microscopía electrónica donde aparecen estas partículas del virus. Bueno, primero hay que saber chino, hay que saber metodología y hay que creerse lo que dicen los chinos o lo que documentan los chinos, porque luego en el tema de los muertos que hubo en Wuhan y todas estas cosas, pues nos engañaron como chinos, no como a chinos, en fin, el dicho por ahí. Es decir, hay que poner un poquito en duda todo. Esto ya se documentó, como digo, en enero. Entonces nadie se lo creyó. Ahora parece que fruto de las autopsias y de otras pruebas que se están haciendo, pues sí, ya que están hay gente que niega su existencia, pues el virus está ahí físicamente. Insisto que quedaría probar la causalidad, no solo la casualidad, porque puede ser que el virus esté casualmente ahí y a lo mejor sea la circunstancia que está el virus y la enfermedad va por otro lado, pero por lo menos se va acercando a los postulados de Koch, estos que dicen, a los que niegan que esto ha existido. Con esto yo espero que alguno que todavía tenía dudas y yo era negacionista, pues vea que me posiciono más en el lado de los no negacionistas, los afirmacionistas, aunque también escéptico, claro, porque tampoco las tengo todas conmigo. Pero que una partícula infectiva hubo, sí, eso está claro. Que sea esa que se ha aislado, bueno, vamos a ver lo que tardan en salir los detractores de los artículos estos, ¿no?
Bueno, entonces yo con esto, como digo, he agotado mis 20 minutos que tenía de cháchara y he querido empezar antes porque el otro día salía un montón de preguntas y terminamos la emisión sin poderlas contestar. Entonces quiero empezar a dar la voz a los que estáis conectados. En el papel. ¿Perdón? ¿Tienes preguntas escritas en el papel o te las mandas ya? Me las mandan. Turun, tun, 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 tun. Pues no me las mandan. A ver. Las preguntas de hoy dice así. Dice, ¡hala! ¿Cuántas preguntas salen hoy? Bueno. Estamos en la segunda ola. Su opinión al respecto. Bueno, pues sí, podemos hablar de una segunda ola. Olilla, ya he dicho al principio, esto no es una ola, esto no es un tsunami, esto es una marejadilla, pues está subiendo un poquillo, pero creo que se va a quedar en eso. Las previsiones son que suba un poquito hasta mediados de septiembre y luego ya nos empecemos a ocupar de cosas serias. Insisto que yo creo que estamos más en la fase de vacunación de rebaño, es decir, está llegando la vacunación a gente pues que la necesita, o sea, que no está en contacto con el virus, que lo necesita pasar o tener contacto, ¿no? ¿Considera usted que el uso prolongado en población de riesgo de la mascarilla a personas mayores pudiera debilitar de algún modo el sistema inmunitario? Bueno, esto si lo digo es una opinión, no es que no tengo conocimiento de que haya habido ningún estudio que lo diga. Sí que es cierto que los que están en contra dicen, que se acidifica el medio y esto no puede ser sano. Hombre, en general uno entiende que no debe ser muy sano que uno lo estén estrangulando así, aunque sea poquito, ¿verdad? Pero de forma continua. Parece que todo lo que supone menor oxigenación, pues de forma prolongada, pues puede contribuir a un daño. Ahora no tengo noticia de que se hayan hecho estudios al respecto, pero hay muchas cosas que no se han hecho estudios al respecto y parecen de sentido común. Quiero decir que, por ejemplo, pues es alargarme un poquito, pero es que el otro día me acordaba uno que decía que no se han hecho estudios de la eficacia de las vacunas. Hay muchas cosas que no se han hecho, de la eficacia, por ejemplo, de las de la polio, las clásicas, las que todos entendemos que han sido beneficiosas para la humanidad. Digo, mira, hay veces en que la evidencia no necesita demostración. Por ejemplo, pues no se han hecho estudios de que el paracaídas realmente prevenga los daños de una persona que se tira en avión. No se han cogido un grupo control que se tire sin paracaídas y otro grupo que se tira con paracaídas a ver cuál de los dos. ¿Por qué? Porque parece que al sentido común y dice, joder, es que el paracaídas es para algo. Pues oiga, científicamente no se ha probado. Entonces, claro, si no se ha probado, que hay cosas que a lo mejor no hace falta probarlas porque son tan evidentes que, en fin, que huelgan. Si antes había poliomielitis y después de vacunación no hay poliomielitis, pues a lo mejor algo ha hecho la vacuna de la polio, ¿no? Bueno, vamos a ver, que me enrollo. Me dice, ¿me enrollo? No, voy al grano. A ver, dice aquí, planteo de otro modo, la influencia de las mascarillas en la capacidad de oxigenar nuestro organismo, ¿podría decir que es nula, moderada o elevada? Claro, hay algún vídeo por ahí de algún colega que, y siendo así, ¿qué correlación podría haber entre el uso de la mascarilla y la oxigenación sanguínea y la capacidad del sistema inmune? Gracias y un saludo. Es una pregunta un poquito larga, pero hace referencia a si la hipoxia o la falta de oxígeno de forma prolongada puede alterar el sistema inmunológico, volverlo más débil o generar alguna otra patología por acidificación del medio interno. Pues hombre, es probable. Es verdad que un cuerpo sometido a situación de estrés durante poco tiempo, pues más o menos lo aguanta. Lo que a lo mejor no está tan estudiado es la cronicidad de esa situación. ¿Qué quiero decir con esto? Pues hombre, si uno tiene que estar en una atmósfera con poco oxígeno, un poquito de tiempo, pues a lo mejor, hombre, lo sobrelleva medianamente bien. Pero si prolonga mucho, a lo mejor sí que aparecen daños. Lo que no se han hecho sido que yo tenga conocimiento de ello, estudios al respecto. Pero desde luego lo que es incómodo, porque si cuando una persona está a falta de oxígeno, está en una habitación con un ambiente muy cargado, verdad que sienta muy bien salir al aire libre y decir, pegar una bocanada de aire fresco y joder, que esto es diferente, tú. Aunque solo sea porque se encuentra uno mejor en un ambiente con bastante oxígeno, con aire puro, ¿verdad? Cuando va al monte y respira hondo, siempre es mejor que estar en una habitación con un ambiente muy cargado. Pues lo mismo a nivel de una mascarilla, ¿no? El número de contagios diarios cree que nos dirigimos a una inmunidad de grupo para lo cual prácticamente será inevitable que la mayoría de la población acabe infectándose. Gracias. Yo creo que, en mi opinión, yo creo que ya más del 50% de la población española está en contacto con el coronavirus en estos momentos. Es decir, que el virus ya nos conoce, a la mayoría.
Los que queden por conocerse se conocerán, algunos se infectarán levemente, alguno habrá que se infecte grave, e incluso alguno a lo mejor puede que fallezca si tiene alguna comorbilidad añadida, edad, cosas de estas, ¿no? Pero yo creo que el virus ya nos conoce y nos conocemos. Yo creo que esa inmunidad se está alcanzando, es mi opinión. Y no solo la mía, que decir, la inmensa mayoría de los internistas y de médicos que trabajamos en los hospitales vemos que la patología que estamos viendo por coronavirus no tiene absolutamente nada que ver con la que había, y que todos esos PCR positivos también que se hacen, que si un brote que sale en las noticias, pues es ganas de liarla, porque no son enfermos. No son enfermos, vamos a ver, no sé si lo conté la semana pasada, pero es que se ha dado de alta a una paciente en un hospital de España, no diré en cuál, que lleva 4 meses ingresada, asintomática, con 9 PCRs positivas. Claro, yo no sé si a nivel de contagio esta persona cuenta como 9 pacientes, o una persona a la que le han hecho 9 veces la prueba, pero es que en síntomas no ha tenido ninguno y ha estado 4 meses ingresada, ocupando cama por coronavirus y contando en las estadísticas como positivo para coronavirus, porque realmente, bueno, pues la PCR le daba positivo, pero síntomas no tenía ninguno. Pero bueno, va a ser que usted contagie, va a ser... Yo creo, no sé, si le han dado de alta por aclamación popular, por orden judicial o ha sido por fuga, ¿no? Porque claro, aguantar 4 meses en un hospital sin tener nada. En fin, y como esto, pues hay varios casos, o sea, hay bastantes más de lo que parece. Y lo que pasa es que esos son los casos que ahora, como comentaba al principio, empezamos ya a decir, bueno, ¿y qué pinta este paciente aquí cuando hay pacientes que realmente lo necesitan, ¿no? ¿Qué te parece la nueva cuarentena de 10 días? Bueno, no es cuarentena, decenas será, ¿no? Bueno, pues es que realmente si una persona se contagia de coronavirus y va a desarrollar enfermedad, normalmente entre los 3 y 7 días del contagio manifiesta síntomas, y si no los ha manifestado no los va a manifestar después, o sea que aislarse mucho más en prevención de que esté en un periodo de incubación lo veo innecesario, ¿no? Dice, hay una noticia que ha salido hoy que dice, bueno, no es de hoy, que Sánchez comenzará en diciembre la vacunación obligatoria. ¿No puede decir si sabe algo? Hombre, a ver si Sánchez empieza por el hemiciclo y empieza vacunándose y poniéndose la vacuna en primer lugar, ¿no? Así de ejemplo, ¿no? Bueno, cuando el presidente habla, pues algo tiene que decir, ¿no? Ya nos tiene acostumbrados a que tiene que decir algo. Luego cada vez que habla sube el pan, pero bueno... La vacunación obligatoria es algo que ya habíamos comentado también, que andaba moviéndose por Europa, ¿verdad? Pues para permitir a los estados que obliguen a determinados colectivos a vacunarse. Bueno, mientras sigamos al mando de gente que tiene poco criterio, pues obedecerá los criterios de otro. Otra cosa es hasta qué punto la población querrá hacer valer sus derechos y decir, bueno, mire, es que esto no tiene fundamento, y sobre todo que las autoridades realmente sanitarias, como digo, se planten, ya empiezan a plantarse. Ya habéis visto algún medio de comunicación que empieza a desmarcarse también de la línea oficial y empieza a decir, oye, que esto se está haciendo fatal. Bueno, algunos tardan en enterarse, pero bueno, yo creo que se está buscando, pues eso, un poquito el sensacionalismo. Yo, en ese sentido, prefiero no opinar de política. Creo que los políticos se califican solo cuando toman las medidas que toman, pero las sanitarias están ahí. ¿Qué opina? Dice, a ver, ¿qué opina de que en Estados Unidos hayan bajado las cifras de muerte por COVID de un 94 a un 6%? Bueno, me gustaría tener tiempo para analizar no solo lo que pasa en España, sino lo que pasa en cada país. Lo que sí que voy viendo es que hay una tónica general en todos los países de que cada cual coloca las cifras como les da la gana. Depende cómo quieras contar. Y utiliza las gráficas como les da la gana. Cuando vi la gráfica ayer de lo de los contagios en Israel, digo, ¡jo! Qué bien lo pintan para alarmar a la gente. Se ve que estas gráficas las han hecho los profesores para cerrar los colegios al día siguiente de abrirlos, ¿no? Depende de los intereses. O sea, lo que pasa es que dice muerte de COVID de un 94 a un 6%. Pues yo no sé cómo lo han hecho en Estados Unidos, sinceramente, pero claro, es que depende a quién, con el debido respeto, a quién le cargas el muerto. Quiero decir, hemos dicho varias veces que hay pacientes ingresados con coronavirus, pero no por coronavirus. Claro, ya hice alusión la semana pasada a la última entrada que había escrito en el blog de un compañero, de un amigo que falleció en la UCI,
por un infarto de miocardio, pero tenía coronavirus. No tenía patología de coronavirus, pero ha contado como falleció por coronavirus cuando realmente falleció en un infarto, de un reinfarto, mejor dicho. Pero bueno, es que cada cual va a contar el muerto, se lo va a achacar a lo que le interesa. Y bueno, no sé realmente cómo lo estarán haciendo en Estados Unidos, es que no tengo tiempo de analizarlo, por eso me basta. No llego muchas veces a saber qué es lo que sucede aquí en España, y digo que son muchos los colegas de distintos hospitales que me dan su información y yo no puedo, hay que contrastarla, ¿no? Me he cansado un poquito de analizar los datos, porque todos convergen a lo mismo, que hay una discrepancia entre la realidad y las cifras oficiales, y ya está tan constatado que no pierdo mucho tiempo en verificar si es así o no. Dice aquí una persona, dice, si nos hubieran confinado en marzo estaríamos limpios ya. Bueno, en marzo es cuando nos confinaron, ¿no? A partir del 14 y esas cosas. Si no nos hubieran, es que he leído mal la pregunta, perdón. Si no nos hubieran confinado en marzo, ¿estaríamos limpios ya? Hombre, probablemente sí, pero a lo mejor con un número de fallecidos del triple o el cuádruple, el coste a lo mejor hubiera sido mayor, porque yo he dicho que las muertes se dispararon porque se nos saturaron los servicios sanitarios y no puedes atender a todos. Por eso la estrategia en aquel entonces fue lo de aplanar la curva que se hablaba antes, es decir, por favor, quedaos en casita, que es que en los hospitales ya no podemos atender a más. Como se contagie a alguien más, se va a morir en su casita, porque aquí ya no cabe nadie más. Eso es lo que pasaba en Madrid, porque faltaba solidaridad entre comunidades autónomas, ¿eh? Si se hubiera repartido por igual en toda España, pero claro, eso es una hipótesis implanteable, ¿no? En España hay 17 sistemas autonómicos y entonces pues pasa lo que pasa, ¿no? Bueno, ¿qué opina de los datos? El viernes pasado fue escandaloso la subida de muertos y poco creíble. Claro que poco creíble. Sobre todo porque no hay una homogeneidad. Uno coge los datos y de vez en cuando pegan un repunte de 200 muertos y dice, no, estos son 200 muertos que estaban de hace 2 semanas, pero los contabilizamos ahora. Y entonces, pum, te pega un subidón que dice, bueno, pero esto no es homogéneo. Esto me lo dicen los físicos, aquellos que os dije que están ahí investigando la congruencia de los datos. Y me dicen, pues mira, es que desde luego homogeneidad no hay ninguna. Me dan 1000 datos de incongruencia, por ejemplo, pues como hacen en el País Vasco, en Vascongadas, con las PCRs, cómo las suben o bajan, el número van de 2000 a 8000 y dependiendo del número que quieren tener, porque van a ser un 10% de PCR positiva, pues se mueven entre 2000 o 10000 y las van haciendo un poquito al gusto de, bueno, las fluctuaciones que van haciendo. Entonces, cómo van manejando los datos, ¿no? Insisto que las cifras que manejan tienen intereses. También hablábamos de la Comunidad de Aragón, que bueno, pues en Zaragoza tuvieron un repunte muy grande, solo en Zaragoza, no en Huesca ni en Teruel, en Zaragoza, pero por un asunto también de presión política, de los sindicatos, etcétera, etcétera. Hay otras cosas que se están mezclando a la hora de analizar los datos. Lo importante es saber qué es lo que está pasando en los hospitales y cómo están los pacientes que están dentro de los hospitales, por qué están ingresados y qué es de ellos. Claro, es una tarea no tanto cuantitativa como cualitativa y es más compleja. ¿Por qué? Porque requiere saber si el paciente realmente figura ahí, como decía, como esa señora, con un COVID positivo pero no está enferma y es una persona para hacer bulto o para cobrar una subvención del fondo europeo, lo que sea. Es difícil. Y digo, y muy heterogéneo, porque, ojo, no pasa lo mismo en todas las comunidades autónomas. Hay algunas que son más frívolas, y no siquiera en comunidades autónomas, es que digo, dentro de la comunidad autónoma, alguna región o incluso algún hospital. Es difícil, es muy heterogéneo. Igual que pasa con lo de la atención en los centros de salud, que alguno me arañó y dice que no se trabaja en los centros de salud y aquí estamos saturados. Sí, pero estáis saturados, muchos de ellos, los que están, los compañeros que están saturados, porque la carga que les ha caído de hacer PCRs, llamar a los contactos todos los días, claro, no hacen otras cosas, partes de baja, pero todo gira en torno al coronavirus. Entonces, claro, cuando les llega la tarea de control de diabetes, control de hipertensión, lo que se hace desde atención primaria, es que ya no les queda ni ganas ni esfuerzas, porque ya la tarea habitual se ha quedado desplazada y solamente se ve coronavirus. Y bueno, solamente se ve porque dicen los gerentes, pues hay que ver tal, y hay que llegar a tal, y hay que hacer seguimiento a todos. Bueno, tanto el día colgados del teléfono. Y eso quema mucho. Bueno, ¿puede la bajada actual de la tasa de mortalidad y de la edad media de los afectados producir en un momento posterior un repunte al pasar a población de riesgo que puede llegar a colapsar el sistema sanitario? Bueno, es una posibilidad, o sea que aquí todo es posible, pero lo veo poco probable. La tasa de mortalidad está bajando muchísimo.
Fijaos que cuando se contabilizaban entre las PCR y el porcentaje de fallecidos, en febrero o marzo estábamos hablando de tasas de mortalidad del 10%, que nadie nos creíamos. Dices que un 10% de los positivos se mueren. No, hombre, 10% de los positivos, pues es una tasa de letalidad muy alta. Claro, pero es que diagnosticábamos muy poquitos, con PCR me refiero. Entonces, claro, la tasa de mortalidad era muy alta. Ahora anda a 0,5%, incluso menos que la gripe. ¿Por qué? Porque si lo contamos todos los que aparentemente figuran contagiados, la letalidad que tiene es muy baja. ¿Puede haber un repunte al pasar a una población de riesgo que pueda llegar a colapsar el sistema sanitario? El sistema sanitario se puede colapsar, de hecho se va a colapsar, de hecho está empezando a colapsarse, pero por lo que he dicho, porque ya empieza a aparecer patología que realmente es seria, por otros problemas, por patología tumoral, patología neurológica, psiquiátrica, quiero recalcar lo de psiquiátrica, hay mucha gente que se ha desequilibrado emocionalmente, ha aumentado la tasa de suicidios, eso nunca se ha dicho, pero sigue siendo así y va a ser así, por desgracia, porque la gente está muy asustada, sigue muy asustada, hay gente que ha modificado su conducta de vida, ¿no? Y bueno, pues eso. Dice, entonces yo creo que se llegará a colapsar, sí, pero porque influyen varios factores, patología no COVID y una falta de motivación por parte del personal sanitario. Los sanitarios han vuelto, los que han vuelto, no, algunos nos hemos ido, ¿no?, de vacaciones un poquito cansados. Quizá empiezan a pasar factura, pues recuerdos de lo que se pasó en primavera, situación de colapso que se avecina, compañeros que se han jubilado, no repuestos de personal, material sanitario, tarea atrasada en lo sanitario, y bueno, empieza a haber desgana. Una desgana que no solamente está presente, y eso lo habréis notado todos, aunque no os dediquéis al ámbito sanitario, en cualquier actividad profesional. Hay una especie de astenia, de cansancio, la gente siempre va a coger la llave inglesa más pequeñita, al mínimo esfuerzo, en todos los trabajos, me refiero, también en la sanidad, y es por algo, la gente está desmotivada, desganada. A lo mejor alguno en vuestra profesión, en lo que todavía conservéis el trabajo, no lo habéis percibido, pero seguramente todos los que estéis viendo dirán, pues sí, es verdad, seguro está. A mí también me pasa, tengo un compañero que escurre el bulto, bueno, pero esto es de siempre, lo que pasa es que ahora más. Bueno, no me enrollo, tiro para adelante. Al hablar de la edad media de los contagiados dicen que ahora son mucho más jóvenes, pero no es en realidad muy parecida, porque los asintomáticos en marzo-abril no salían tanto en las estadísticas. Hay varios factores, sí parece que hay vamos a ver, se está haciendo más PCR en gente joven. Claro que sí, pero ¿por qué? Porque además van más embotellamiento, o sea, botellones quería decir, a más amontonamientos, ha habido más fiestas, aunque las fiestas estuvieran suspendidas, pero la gente se ha juntado más, de ahí puede haber habido estos repuntes que estamos observando. Hay gente joven que ha ido a UCI, pero la gente que va a UCI rara vez hay que intubarla, o sea, está en UCI porque está más vigilada, pero no son las intubaciones, no son los pacientes graves, tan graves, y por eso tenemos una tasa de mortalidad que ha bajado muchísimo. O sea, hoy en día podemos decir que el coronavirus es una enfermedad que sí que existe, que es bastante más leve que lo que vimos en primavera y que se trata de una forma bastante más eficaz. Desde marzo ahora, ¿qué ha cambiado respecto a los síntomas y cuál es el motivo? ¿Nos hemos adaptado al virus? ¿El virus se ha debilitado? No parece que el virus propiamente se haya debilitado, ni mutado, como dicen algunos. Por lo menos los virólogos a los que les he consultado me dicen que no, que el virus sigue siendo el mismo. Quizá, vamos a ver, el virus hace más mella en los más vulnerables. Los menos vulnerables, pues a lo mejor se adaptan a él o nos adaptamos a él y no nos hace tanta mella. En definitiva, un virus viene pues para convivir, para establecer un diálogo, una convivencia con la raza humana, y el que no se adapta o tiene una respuesta desproporcionada probablemente sucumbe. Diría Darwin, pues no se adapta, y el que sobrevive pues sale fortalecido. ¿Qué dice eso? ¿Nos seguimos emitiendo? Sí, estamos muy bien. Perfecto. Dice, ¿cree que van a cerrar los colegios? No, por Dios, no. Aunque lo creyera no me atrevería a decirlo, mi mujer no me dejaría. No, vamos a ver, a lo mejor los profesores dicen que sí, porque terminan esquizofrénicos también con tanta medida que van a ver absurda. O sea, que al principio todo muy bien lo de lavar las manos, pero ya vienen los niños rebozados como albondiguillas con tanto hidrogel, ¿no? Y entre el hidrogel y la arena, pues no sé qué llevan ahí. Debajo de eso debe haber un niño, ¿no?
lo lavas, lo rascas y sale un niño, ¿no? O medio, a lo mejor el otro medio se ha quedado en el cole. Yo no lo sé si se van a cerrar o no, porque esto va a depender un poquito del barullo que formen los profesores, los sindicatos, los padres. Va a ser un galimatías. Si se cierran, mi opinión es que no va a ser por problemas sanitarios, por lo menos derivados del coronavirus. A lo mejor son problemas sanitarios, pues eso, que empieza a haber gente que se vuelve loca y entonces hay que dar bajas laborales a todo el personal docente, porque es una locura. Pero vamos, yo siempre dije que esto hay que intentar hacer la vida lo más normal posible, porque todo lo que sea desbordar esto es alimentar la histeria, ¿no? Pero en fin, ahí estamos. Dice aquí, ¿qué opina usted del estudio de los médicos de Vigo que han utilizado carbonato de litio y se han curado al 100% de los enfermos graves? No tengo noticia del estudio, pero sí que me había llegado, quería analizarlo con detalle, porque yo no sé cuántos pacientes han utilizado y qué son los criterios de gravedad que han empleado. Claro, esto lo ponía yo un poquito, el carbonato de litio, pues es más... A ver, que llamaban enfermo grave, porque claro, el carbonato de litio, el litio es precisamente un fármaco que damos para la manía o para el trastorno bipolar, los trastornos maníaco-depresivos. El litio va bien. Hombre, siempre tienen fama que a los gallegos se les va más la pinza, tal, pero no es así, eso es mentira, eso es un estereotipo que no es cierto. Pero bueno, el carbonato de litio, aunque yo tenga noticia, no tiene más utilidad que tratar los fenómenos psicóticos o maníacos, mejor dicho. Y entonces, bueno, pues no tengo noticia de ello. Entonces habría que ver qué llaman en ese estudio enfermos graves. Porque a lo mejor son enfermos que realmente tienen un ataque de manía. Y entonces el carbonato de litio les puede ir bien. Siempre me he preguntado, ¿hay casos entre indigentes? ¿Son un colectivo de alto riesgo? No, mira, precisamente en IFEMA, cuando se montó IFEMA en Madrid, había un pabellón al lado que era para los indigentes. Eran los homeless, los que no tenían techo, y la Comunidad de Madrid decidió que, bueno, pues para que no anduviesen por ahí ni contagiando ni contagiándose, pues les habilitó un pabellón ahí en el IFEMA. ¿Qué pasa? Que un indigente es tan pobre que no quiere ni saber si tiene virus, ni se indaga. Y las autoridades tampoco están muy preocupados en general. No están preocupados si come o no come, que sería lo más esencial. No van a estar preocupados si tiene sarna o no tiene sarna. ¿Por qué? Porque no vota. Y como no vota o no va a votar, pues es una persona que tampoco... Bueno, pues ya los servicios sociales a lo mejor se preocupan por él. Y bueno, pues yo no tengo noticia de que haya habido ningún estudio para ver cómo anda la prevalencia mirado por el bastoncillo, por el PCR en gente, en personas indigentes de la calle. A lo mejor en IFEMA se hizo algo, pero si se hizo, ya que estaba en un pabellón de al lado, pues no tengo noticia de ello. Lo que sí que es cierto es que las personas que están descontroladas, esto porque me han hecho varias preguntas, hay varios que me han intentado llevar, como digo, al lado oscuro de la fuerza para decir, ¿verdad que la inmigración ilegal es un foco, ¿verdad? Las pateras y tal? Bueno, sí, cualquier persona que no tiene un control sanitario es un foco de posibles infecciones, no de coronavirus, también de sarna o de cualquier otra infección. Por eso hay que tener más o menos una higiene controlada o saber qué enfermedades tiene cada persona, sean indigentes, migrantes o sea quien sea, tener una noticia un poquito de su estado sanitario, ¿no? Ha salido la noticia de que quieren medicar a los asintomáticos con Aplidin. ¿Qué te parece? Bueno, pues hombre, claro, es un fármaco que es caro y que viene muy bien si se aplica a todos los asintomáticos, porque somos todos, entonces es mucha pasta. No me parece que sea de recibo, ¿no? Quiero decir que detrás de todas las noticias, por ejemplo, pues que van a salir, pues sobre todo con respecto a medicación, ¿no? Es que es más seguro ponerlo que no. ¿Para quién? Para el laboratorio que gana dinero. O sea, vamos a ver, no olvidemos nunca que un asintomático no es un paciente. Una persona que no tiene síntomas no es paciente, no está enfermo. Entonces, medicarle, por si acaso, es simplemente para hacer caja. Yo, desde luego, no trato pacientes asintomáticos, porque por eso son asintomáticos, y prefiero que sigan así el resto de su vida, asintomáticos. ¿Qué opina usted de un colega suyo médico de un centro de AP de Ibiza donde recomienda las mascarillas PCR 100% fiabilidad y donde dice que le preocupan los falsos negativos? Bueno, hay que entender una cosa. Yo siempre he dicho que no hablo en nombre de los médicos ni de ningún colectivo. El hecho de ser médico no te da una aureola de que todo lo que vas a decir sea cierto o sea sensato. Tampoco lo que yo digo.
por eso lo someto a vuestro criterio y a juicio del que quiera. O sea, todo es debatible. Luego, pues eso, hay gente que tiene ideas más peregrinas y pues es que a mí me parece que la PCR no va bien, o que sí que va bien, yo soy anti-PCR. Bueno, pues hay algunos, habla de 100% de fiabilidad, como dice aquí en esta pregunta. Vamos, la PCR 100% de fiabilidad no la da ni la casa que lo fabrica, habla del 100% de fiabilidad, pues que no lo dice. O sea que creo que si la pregunta esta es cierta, que yo no la he leído, pues ya es falsa de pura necesidad, porque ni siquiera la casa de las PCR garantiza la fiabilidad 100%, ¿no? Que le preocupan los falsos negativos. Bueno, a mí también me preocupan los falsos negativos, pero me preocupan más las falsas noticias, porque son las que más daño hacen. Los falsos negativos, pues bueno, ahí están. ¿Cómo los sacas de ese falso negativo? Es decir, cómo extraes esa gente que es positiva, que realmente tiene una infección y la prueba le ha dado negativa. ¿Qué hacemos con ella? Entonces, si realmente hay falsos negativos, es que la prueba no es 100% fiable. En fin, aquí habría muchas cosas discutibles, pero como los médicos cada uno somos de nuestra, en fin, cada uno da sus explicaciones, pues parece que digo, es que si no la atacas es que eso es un corporativista. No, bueno, vamos a ver, yo tengo compañeros a los que quiero mucho que también dicen barrabasadas y por eso no estoy en ningún colectivo, ¿no? Vamos adelante para no meternos en jardines. ¿Cuándo crees que acabará toda esta histeria mundial en España? Gracias. Bueno, para eso estamos, luchando un poquito, pues para que la gente recupere la cordura, el sentido común, el sentido del humor, que se le quite los miedos, que se le vea la sonrisa, que se quite la mascarilla cuando no hace falta llevar mascarilla, que es el 98,7% del tiempo que pasamos despiertos. Espero que nadie se la ponga dormido, pero bueno, a lo mejor alguno duerme hasta con ella puesta. Pero bueno, que sí, que la cordura va a tardar en llegar. ¿Por qué? Porque el miedo que se ha metido ha sido muy grande, porque el daño que se ha hecho desde los medios de comunicación ha sido enorme. La gente llega a creerse que cuando una mentira se repite en todos los medios de comunicación, pues es que termina siendo verdad. Y claro, la gente dice, ¿estará lloviendo o no estará lloviendo? Bueno, lo dicen todos los medios de comunicación, que está lloviendo en toda España, y tú te asomas y dices, pues aquí no, pero en toda España sí. A lo mejor donde tú estás no, pero en toda España sí. Llamas a fulano, a Valladolid, oye, fulanito, oye, ¿y en Huesca qué tal? ¿Y en Valladolid qué tal? ¿Y en Huelva qué tal? Aquí no llueve. Pero los medios de comunicación dicen que está lloviendo en toda España. Pues coño, no van a estar equivocados. Y te lo terminas creyendo y todos los días sales a la calle con paraguas porque está lloviendo. Bueno, pues el día que la gente aprenda que los medios de comunicación también saben mentir, lo hacen muy bien, pues si quiere que se acabe la pandemia, eso lo he dicho más de uno, apaga la tele y deja de leer noticias. Se acaba la pandemia porque recuperas la normalidad. Y dices, pues es verdad, es que no hay virus, porque estoy viendo que no lo hay. Entonces, si tú quieres seguir dentro del miedo, sigue leyendo noticias, toda la histeria seguirá. De eso se trata, de alimentar la histeria. A los niños también les hacen PCR su otra prueba. Buah, los niños... Sí, van a intentarlo, porque claro, queda muy bien meterles el bastoncillo por la nariz y esas cosas. No les hacen por sistema, pero sí que se les puede hacer, claro que sí. Pero vamos, yo es que ni para los adultos considero que sea una prueba necesaria, en la mayoría de los casos. Sí era útil cuando teníamos la pandemia en mayo, en abril. Era interesante para detectar rápidamente, precozmente casos y aislarlos. Ahora, como digo, pienso que puede tener más interés para cobrar subvenciones europeas, porque no sirve realmente a los fines que pretende. Entre los falsos positivos y el aislamiento, estamos ya en la fase de la pandemia donde la vacunación rebaño está llegando. Y entonces, bueno, pues es que no puedes intentar poner diques de contención cuando el mar está desbordado. Y esto es lo que estamos viviendo, un mar desbordado, pero sin oleaje. Ya está. ¿Terminará el circo de los PCR el 31 de octubre, que es la fecha tope para el recuento de casos antes de que empezara a repartir los dineritos del Fondo COVID a las comunidades autónomas? Hombre, vamos a ver, no podemos perder de vista que independientemente de la utilidad clínica o médica de las PCR, es una pasta impresionante. Porque bueno... si lo hace por lo privado son 140 euros lo que anda por ahí, a lo mejor han bajado algo, están en 100 euros. Si lo hace las comunidades autónomas o el sistema público también le cuesta dinero, está entre los 50 y 70 euros. Eso es dinero, eso claro que es dinero, que lo pagamos todos, por cierto. O sea que claro, cuanto más PCR se hacen, pues más impuestos estamos pagando, que lo sepáis. O sea, es un negocio. ¿Es útil? Es cuestionable. Hay quien piensa que sí y hay quien piensa que no.
yo pienso que se hacen excesivas PCRs y sin motivo ninguno. Pero bueno, hay otros que más pruebas. Bueno, pues venga. Ay, qué pena. Bueno, en Canadá este año dejó de ser obligatorio la vacuna de la gripe porque, según están investigando allí, han visto que puede aumentar los síntomas. ¿Qué opinas? Pues mira, vuelvo a lo de antes también. Yo es que fuera de las fronteras ya de España ya me pierdo, porque las autoridades sanitarias aquí están como están, pues yo no quiero ni analizar cómo puede estar en otros países, en manos de quién están o bajo qué criterios toman las medidas que toman. No sé qué vacunas de la gripe aplican en Canadá y el grado de obligatoriedad que allí tendrán. Yo pienso que hay que ser muy crítico y sobre todo que haya médicos en las decisiones. Por ejemplo, la vacuna de la gripe. Yo siempre os he dicho, en España ni un 10% de los médicos se vacuna de la gripe. Ni un 10%. La gripe estacional, anual. Con lo cual, dices, coño, pues si los médicos que son los que más saben de medicina no se ponen, el 90% no se ponen la vacuna de la gripe, ¿qué pasa? ¿No es necesaria? ¿No es segura? ¿Qué pasa aquí? Bueno, yo creo que la mayor parte de los médicos consideramos que la vacuna de la gripe es innecesaria, pues si no tienes unos factores de riesgo grandes, a lo sumo te pillas la gripe, te pasas 7 días en la cama con fiebrón y punto, ya está. Uy, te puedes morir, tiene un 1 o 2% de mortalidad si tienes comorbilidad. Pues sí, claro, pero te la juegas y piensas, no me va a tocar a mí. Y en definitiva, optas por no vacunarte. Nos darán opción de vacunarnos con la supuesta vacuna del COVID, que por cierto, España ya la ha comprado 30 millones de dosis. No sabemos de cuál, porque ha comprado 30 millones, pero bueno, dice pues de una vacuna que todavía no está elaborada, porque no había probado ninguna, está todavía en fase de experimentación, pero ya está pagada. Que ese es el negocio, está pagada y ya está. Y los que la tienen que aprobar la compra, pues ya se han llevado a la comisión correspondiente. O sea que el negocio de la vacuna ya está en marcha. Lo de menos es que sea útil, que sea eficaz, que sea segura. Hay que dar a la población la sensación de que va a estar protegida, porque precisamente para eso hemos estado metiendo miedo primero, para decir, hay una situación de peligro, de riesgo, usted está bajo riesgo, pero no se preocupe, que las autoridades estamos velando por usted y ya tenemos a mano una vacuna que usted no necesita, pero que gracias al miedo que le hemos metido va a comprender que el gobierno está velando por sus intereses. Bueno, esto es un poquito la visión que tengo yo como ciudadano de la jugada de las vacunas. Pero bueno, yo pienso que habría que analizar un poquito. Aquí cada cual podría dar su opinión, porque también salen los antivacunas. Y en fin, yo no soy antivacunas. Y a un niño de 3 años pueden obligar a hacer la prueba en un colegio. Wow, si lo sujetan entre 6 a lo mejor, porque vamos, para meterle un bastoncillo en la nariz a un niño. Ay, Dios. Pues es que, vamos a ver, yo es que no creo que tenga ninguna necesidad de hacerse una prueba a un niño de 3 años, en mi opinión. Porque yo lo comenté en el libro, que yo creo que en los niños, aquí en España, en enero, en febrero ya pasaron unas gripes raras y muchos de ellos ya tienen inmunidad, ya han conocido al virus, ya han estado con él, con lo cual no van a tener mucho peligro. Hay que estar atentos a ver qué es lo que pasa. Hay que estar muy atentos para ver si hay casos de afectación y que sean severos. Hombre, no queremos que los haya, pero es muy probable que algún niño infecte, si no de coronavirus, de otra cosa, o una meningitis. Imaginaos que pues un niño pues coge una meningitis. En España pues hay 9-20 casos al año de meningitis bacterianas, a veces severas y a veces letales. Claro, cuando sale un caso de esto a la prensa, pues claro, si se mezcla ese caso con coronavirus, pues claro, esto va a salir en grandes titulares y va a alimentar la histeria. Pues no se sabe si fue un meningococo o fue el coronavirus. Bueno, en definitiva, yo creo que estas cosas hay que tener mucho cuidado porque debemos evitar la manipulación y sobre todo la histeria. Hay que estar atentos si hay desbordamiento, si hay algún foco severo, actuar rápidamente, identificar contactos, tratarlos adecuadamente. En definitiva, disponer de un equipo de intervención rápida, que ahí donde surjan los casos, actuar con precocidad y yugular rápidamente el brote, en caso de que lo haya. Yo creo que no va a haberlo. Es mi opinión, pero bueno, no me puedo equivocar. ¿Hay más preguntas?
De momento, que no sé. No sé. A ver. Para todo verano, si tienes la garganta seca, esto solo te dispara. Ah, sí, me han traído un vasito de agua porque es verdad, esto se va. Y hace calor, bastante. Bueno, vamos a ver, hay una pregunta que veo por ahí que dice que el tema... Ah, mira, me han vendido aquí esto, dice. ¿No le parece que en lugar de instaurar medidas surrealistas e inviables sería más efectivo instruirnos sobre alimentación u otros hábitos para fortalecer nuestro sistema inmune? Hombre, eso de siempre, pero apela al sentido común. Vamos a ver, yo pienso como médico que no hay que hipertrofiar demasiado el sentido de la salud. El que está sano no está preocupado por su salud. Si te dan demasiada información sobre la salud, empiezas a estar enfermo. Si empiezas a preocuparte demasiado por la salud, empiezas a estar enfermo. Creo que tenemos una hipertrofia o un exceso de información al respecto. Y la gente, ante esto, se agobia. Se agobia porque no entiende el alcance real de ese dato. Es lo que ha pasado con los titulares de la prensa cuando te dicen 26 focos de contagio. Y entonces dices, 26, ¿qué es eso de un foco de contagio? ¿A qué se refiere? ¿De dónde han salido esos números? Los manipulas y entonces, claro, te alarman. Dices, bueno, esto está pasando algo muy gordo en algún sitio. Porque todos los medios de comunicación lo están diciendo. No es así. No es así. Mira, yo aquí sí apelo a una cosa que comentaba Natalia, que lo está comentando ahí, dice que hay muchos compañeros que cada vez están saliendo del armario. Hay muchos compañeros que cada vez se atreven a decir más la verdad. Sí, pero porque ya se están percatando de que estar callado es hacer mucho daño. Ya empiezan a estar hartos. Ya os he dicho, en los hospitales, los médicos, digo, que estamos ocupando cama por chuminas, cuando hay pacientes que tienen problemas serios, no COVID. Entonces dices, ya está bien, hay que plantarse. Hay que decir, usted no tiene nada. Su catarrito a casa, como siempre, y se termina de curar ahí. Y si se complica y acabo intubado, pues cuando vaya que haber que intubarle, se viene para acá que le intubamos. Ya está. Quiero decir que hay que empezar a recuperar no la nueva normalidad, sino la normalidad que teníamos antes. Hay compañeros que sí que empiezan a decir, mira, ya por el bien de los pacientes vamos a plantarnos. Y hay que dar la información veraz. Hay que decir, mira, no es para tanto. Mira, no creo que haya rebrote. Y aquí ya, cuando un médico te lo dice, se está mojando, ya ha salido de su zona de confort. Ya se moja, porque claro, si luego lo hay, pues es que dijo que no iba a haber. Bueno, te puedes equivocar. Pero los datos, insisto, que tenemos a día de hoy no son preocupantes desde mi punto de vista, ni de los epidemiólogos. Ojo, que no es mi opinión solamente, yo no soy experto en epidemiología, ¿no? Pero bueno, mascarilla. Sí. Más. ¿Quién? Yago me ha mandado más. Voy a mirar, voy a mirar aquí. ¿Cuándo calcula que nos quitarán la mascarilla? En Francia ya se están manifestando contra ella. Bueno, si no es una cuestión... Sí, también es bueno que se manifieste la gente, pero vamos a ver, es que a veces las manifestaciones de la gente es verdad que pecan de exageración o de histrionismo, ¿no? Eso es decir, bueno, yo como estoy en contra de las mascarillas, hago una manifestación pública donde todos nos besamos con todos y pues mire, que a lo mejor pues le va a pegar unas cándidas, yo qué sé, tanto morreo, en fin, no se trata de hacer ostentación de que yo no tengo que llevar mascarilla y por eso voy abrazándome y besándome con todo el mundo, yo qué sé, a lo mejor tiene piojos y nos trasladamos los piojos de uno a otro porque estamos muy cerca, que hay más cosas que se pueden contagiar, o sea que no hace falta hacer gran alarde de decir, como no hacen falta las mascarillas, pues entonces anchas Castilla, no señor, o sea hay que guardar un poquito las distancias, irla recuperando poco a poco conforme vayamos viendo que la aproximación no introduce más casos clínicos, ¿no? Sí, dice la mascarilla, los efectos adversos a usar. El otro día me preguntaban también, claro, que había salido un estudio del uso continuo de las mascarillas, que si la no sé qué. Bueno, vamos a ver, yo esto del uso continuo de las mascarillas,
como digo, no, que yo sepa, no se han hecho estudios, pero es verdad que leía algunos que si deforma el puente de la nariz, no sé qué, bueno, ya decía, y las orejas en soplillo también, puede ser que tanta mascarilla te ponga orejas en soplillo, entonces todos los que operan orejas en soplillo estén muy contentos con que se lleve mascarilla porque es negocio asegurado. O sea, no sé el uso, de lo que es el daño que puede provocar el uso prolongado. Lo que sí que sé es que es muy molesto, muy desagradable y te priva de algo muy beneficioso, que es respirar aire puro, ¿no? Dice, ¿por qué defiende estas opiniones usted solo arriesgándose en público? Pues porque me arriesgo. Quiero decir, vamos a ver, yo soy médico. Es decir, mi finalidad es velar por la salud de los pacientes. La salud de los pacientes, lógicamente, es no exponerles a infecciones o a situaciones de riesgo. Pero en estos momentos, si estoy hablando de lo que estoy hablando, es porque percibo que el daño más grave que están sufriendo los pacientes es el miedo excesivo a un contagio de algo que ya no existe o que está dando sus últimos coletazos. Lo he dicho 1000 veces. Yo no estoy viendo pacientes con COVID. Veo centenares de pacientes con miedo al COVID. Y eso también es patología. Y si soy médico, tengo la obligación, y pienso que mis colegas también, pero cada cual sabrá cuál es la suya, yo no tengo que recordársela, de denunciar situaciones que están generando un miedo excesivo y que están causando patología importante. Entonces, yo lo que voy buscando es que la gente pierda miedo porque no es saludable vivir en una situación con una fobia, con un miedo desproporcionado a un peligro que no existe. Es patología psiquiátrica, ¿vale? Pues dirán, porque lo tratan los psiquiatras, usted es médico digestivo. Bueno, pues mira, tengo la consulta llena de gente, cada vez estoy haciendo más de psiquiatra que de gastroenterólogo, que también. Pero cantidad de problemas en el aparato digestivo se están exacerbando por los miedos que tiene la gente, irracionales. No insisto, no voy a seguir por aquí. ¿Qué le parece el nuevo término asintomático? ¿No le parece que es una manera de tratar como enfermos a gente sana y se venían muy bien los falsos positivos para ello? Vamos a ver, hay una cosa que es cierto que en esto muy importante esta pregunta, porque a los asintomáticos se les criminaliza del posible contagio que mata a otras personas. Ahí está la quid. Usted es un insensato, es asintomático. Puede que lleve un virus encima de usted que puede matar a otra persona. Bueno, uno no, miles. Y bacterias, ya lo hemos hablado. Si es que cada ser humano porta billones de bacterias y de microorganismos que potencialmente pueden ser transmitidos a otras personas que a lo mejor no tienen conocimiento de ello. Su organismo no interacciona mal. Los seres humanos somos vectores de un montón de enfermedades que afortunadamente la inmensa mayoría de nuestros gérmenes son compartidos por el resto de la gente que nos rodea, pero otros no. Y a lo mejor llega a ellos y le contagias una cosa. Es decir, yo por el otro día decía uno, oye, yo voy a postular que todo el mundo lleve una redecilla en el pelo, porque claro, como me salten los piojos de otro, a mí precisamente, oye, a mí me incomoda pensar, todo, vamos a hacer obligatorio que todo el que tenga pelo, los calvos a lo mejor también nos pueden obligar, pero bueno, tiene que llevar un gorro en la cabeza para que no salten los microbios que pueda tener, los piojos que pueda tener uno de otro. Vamos a ver, que podemos extremar las condiciones. Esto de asintomático, el que no tiene síntomas de una enfermedad infecciosa, dice, pues es verdad, pues un tuberculoso, por ejemplo. Hay gente con tuberculosis que tiene, no es que a lo mejor sea asintomático, pero sí es otro término que se emplea que es oligosintomático, que significa con pocos síntomas. Bueno, pues también es asintomático una persona que tiene Helicobacter pylori. Muchos de ellos tienen, la mitad de la población española, lo hemos dicho, tiene el 50% de la población española tiene Helicobacter pylori en su estómago. Es una bacteria que solo vive en el ser humano, es decir, solo se transmite entre seres humanos. Y es una bacteria que puede causar cáncer gástrico. Oye, pues, ¿qué hacemos frente a esto, no? ¿Qué medidas tomamos? ¿Nos ponemos un filtro en la boca para no exhalarlo? Porque tampoco sabemos muy bien cómo se contagia el Helicobacter pylori. Pero en definitiva,
ojo con las medidas excesivamente proteccionistas de usted es asintomático y potencialmente puede matar a otra. Sí, potencialmente usted también puede sacar un cuchillo y clavárselo a otra persona. Todos somos potencialmente lesivos o letales para otras personas, ¿no? Dice una persona aquí, no me hago PCR, no me fío y damos falsos negativos. No puede detectar otros virus y confundir. ¿No se ha secuenciado el virus? Bueno, esta es la pregunta de millón. Es cierto que la PCR puede dar falsos positivos, también falsos negativos, y realmente es una prueba, lo hemos dicho otra vez, es una herramienta de diagnóstico, pero no es palabra de Dios. No es una prueba que en sí misma al médico le ayude en un momento de no pandemia para tomar una decisión, menos pues para aislarle. Podría contar, y de hecho he contado por escrito en el libro, pues alguna anécdota respecto a las PCRs o a las serologías, a la utilidad que tienen, al uso y al mal uso que se han hecho, que se sigue haciendo a lo largo de esto. O sea, no se trata de decir, pues me la he hecho y me da, y entonces soy o no soy, o tengo defensas o no tengo defensas. No es tan sencillo como eso, porque hay que ver el caso concreto, las personas, cada caso, si tiene sentido que se aísle, si no tiene sentido, si hay otras personas a las que puede contagiar. En definitiva, las PCRs son, insisto, herramientas. Y sí quiero rescatar el hecho de que una PCR, cuando tiene una buena muestra, que eso es lo que falla en las PCRs estas que se hacen para coronavirus en la nariz, pero las PCRs, las reacciones en cadena de polimerasa, cuando tiene una buena muestra, por ejemplo, de sangre, en los virus que están en la sangre, el virus de la hepatitis C o el virus de la hepatitis B, la replicación que se hace es correcta, no se hace de unos pocos nucleótidos de fragmentos, es muy fiable. ¿Qué pasa? Que si se aplica sobre una muestra extraída de un frotis faríngeo, de un frotis nasal, pues ahí ya depende de la calidad de la muestra y por eso luego sale lo que sale. Pero bueno. Una pregunta, doctor. ¿Tiene algo que ver que sea más grave el virus si te lo contagia muchas veces mucha gente a la vez? La carga viral. Sí, parece que la carga viral tiene más, bueno, no solo en esta enfermedad, en todas. La carga viral es importante a la hora de que, digamos, el virus prenda, el virus o la bacteria. Siempre se ha hablado en enfermedades infecciosas del inóculo referido a la cantidad de gérmenes que te transmiten. Claro, a lo mejor una persona le llegan 5 bacterias y 5 bacterias no prenden, bacterias, 5 virus. Pues no, el sistema inmunológico lo neutraliza, pero a lo mejor no, a lo mejor llegan 3 millones. Bueno, entonces a lo mejor ya llegan en más número y el sistema inmunológico o la microbiota local no logra neutralizarlo porque ha llegado una cantidad de inóculo muy grande. Y a lo mejor sí que penetran mucosas, excita la respuesta inflamatoria. Os he comentado que dentro de la infectología, las fases, desde que un bicho, un germen, llega a un cuerpo, pues lo primero que se encuentra no es el sistema inmunológico, son los bichos que hay aquí. Los bichos que tenemos nosotros dentro. Eso es la primera barrera. Nuestra propia microbiota, nuestros propios gérmenes son los que preguntan al recién llegado: ¿y tú en qué plan vienes? Porque como vengas en plan agresivo, te comemos. Y muchas veces la propia microbiota neutraliza el germen nuevo. Y cuando no puede, pues entonces a lo mejor es cuando tiene que intervenir el sistema inmunológico, que lo hará bien o lo hará no tan bien. Y puede desencadenar una respuesta inflamatoria exagerada, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varios pasos. Entonces, dependiendo de la cantidad de inóculo, probablemente el virus pueda prender más y ser más patógeno que si es poca cantidad. El virus en sí parece poco virulento, que es otro término. Este término de virulento hace referencia a la agresividad intrínseca del germen. Hay virus que son muy virulentos, que quiere decir que con poco inóculo pueden ser muy graves, y hay otros que necesitan una gran cantidad de inóculo para ser más agresivos, o exposición reiterada. Por ejemplo, pues es muy virulento el virus de la rabia, o el vibrio del cólera, que es una bacteria, pues apenas llega, o el ébola, ¿no? Llega en poca cantidad y pueden ser muy letales para la persona, se replican con rapidez y pueden vencer al ser humano, al organismo y llevarte a la muerte. Sin embargo, por ejemplo, el virus, o sea, el bacilo de la tuberculosis o el de la lepra son muy indolentes, son bastante benévolos, como vagos, ¿no? Necesitas exposiciones reiteradas para que te contagies. En fin, esto es lo que dice la virología.
Se están contabilizando fallecidos por COVID cuando realmente han sido con COVID. Sí, claro. Yo os he contado algún caso personal y conocidos y sabéis que sí. Es difícil y lo fueron ya anteriormente cuando realmente cuando ayer teníamos, en primavera teníamos los casos estos de las residencias, pues muchos eran, los decían pues con COVID o por COVID, dependiendo un poquito de lo que interesase, ¿no? Ahora interesa más que todo lo que muera, fallezca por COVID, y entonces pues se le añade a las estadísticas de COVID. Entonces en primavera, que se había vídeos por ahí circulando, ¿verdad? Como no interesaba abultar mucho, aumentar la cifra de fallecidos por COVID, se dice, no, ha muerto con COVID, ha muerto otra cosa, pero con COVID. Entonces, bueno, como digo, son maniobras torticeras de las autoridades cuando quieren cargarle el muerto a una cosa u otra, ¿no? ¿Qué piensas sobre la transmisión por aerosoles? Hombre, vamos a ver, aerosoles, si están contaminados los aerosoles pueden también transmitir el virus. Por ejemplo, si yo estoy tosiendo y echando virus y pongo aquí un aerosol y lo está ayudando a propulsarlo, el aerosol no tiene el germen lo tengo yo. Entonces quiere decir que todo lo que propele o ayuda a expandirse, pues claro, pero yo entiendo que el contenido de un aerosol no tiene por qué estar contaminado. Otra cosa es que el flujo que el aerosol provoca ayude a trasladarse al virus y ayude a la contagiosidad, pero vamos, tampoco sé de nadie que esté hablando y soltando ahí pues sprays, ¿no? Y estas cosas, en fin. Sí que es cierto, por ejemplo, no sé si la pregunta vendrá porque algunas terrazas utilizan esos aerosoles tal para refrescar y tal. Bueno, pueden transmitir eso u otras enfermedades, ¿no? Si el asintomático no tiene síntomas, contagia. Esta es la pregunta que yo creo que ya me la habéis hecho en una ocasión, por lo menos la he contestado un montón de veces. El asintomático no tiene síntomas, contagia. Contagia todo que tiene un bicho. Condición indispensable para contagiar algo es tenerlo, sea asintomático o asintomático. Una persona que tiene un germen, aunque ese germen no le esté causando síntomas, puede contagiárselo a otro. Por supuesto que sí. Como he dicho, nadie da de lo que no tiene. Para poder dar yo dinero, tengo que tener dinero. Condición indispensable. Pero el hecho de que yo tenga dinero no quiere decir que yo dé dinero. O que si yo doy dinero, a la persona a la que se lo doy lo coja. Puede no cogerlo. Es decir, sin síntomas, teniendo un germen, también se puede contagiar. ¿Qué pasa? Que se tiende a pensar que menos. No está del todo demostrado que sea menos. Hay gente que no tiene los supercontagiadores estos que se detectaban en el norte de Italia, que hubo aquí algún caso también, pues hay gente que síntomas tenía más bien poco y contagiaban mucho. O sea que en principio se puede contagiar sin síntomas, ¿sí? ¿Opina usted que si no hubieran metido el miedo a la gente, la pandemia podría ser como cualquier año con la gripe? Sería como por ejemplo en Suecia, en Bielorrusia, todos los años los hostales se llenan por gripe. Los hostales, los hospitales, sí. Bueno, vamos a ver. Aquí lo que fue devastador fue el desbordamiento. Eso fue un golpe de efecto muy gordo que nos noqueó a la población médica y que lógicamente la población general se contagió del miedo que tuvimos los sanitarios, viendo aquello a lo que no habíamos asistido anteriormente, el desbordamiento de nuestros recursos y el que la gente se nos moría porque no los podíamos atender. Eso que duda cabe que contribuyó a este golpe de efecto y a este miedo. Luego, si analizas en frío los datos en cuanto a mortalidad, afectación, pues claro, a lo mejor lo comparas con una gripe por ahí, hace 2 años, que están por ahí las cifras, los números, pues tampoco fueron tantos, porque hace 2 años hubo más fallecidos o más afectados, más de 800.000 afectados por gripe, con 20.000 muertos, en fin, fue una gripe potente. ¿Qué pasa? Que la afectación fue más difusa, más lenta, fue con la curva aplanada, fue en un tiempo más amplio, entonces quedó más difuminado todo. Aquí llegó más en tromba y entonces es lo que nos bloqueó a todos y lo que ha servido para meter miedo. ¡Ojo! ¡Ojo! Que nos podemos volver a desbordar. ¡Ojo! Que puede volver a pasar. Pues sí, claro que puede volver a pasar, pero en fin, como digo, analizando los datos y las cifras y la evolución de esas cifras, no parece que vaya a pasar.
¿Ha habido avances esperanzadores en la utilidad del suero hiperinmune y la plitidepsina que usted comentaba en el libro? Bueno, vamos a ver. Del suero hiperinmune se está empezando a hablar ahora. Es decir, pero no hay ningún estudio que salga adelante. Yo creo, las noticias que tengo es que es bastante eficaz. El problema es que como no se comercializa, no hay una comercialización detrás, pues al no haber pasta por medio, pues tampoco va a salir adelante como gran noticia. De plitidepsina hay un intento de ponerlo en el mercado, pero tampoco creo que salga adelante. Daos cuenta que tanto plitidepsina como los fármacos que se están utilizando, que se intentan vender para la fase aguda de la enfermedad, es que ya no vamos a ver probablemente más que casos anecdóticos de fase aguda de la enfermedad. Claro que los hay, gente que se ponga muy malita por coronavirus, pero van a ser tan poquitos que mercado no van a tener grandemente. Estarán ahí, pero no creo que se haga gran mercado, salvo que se genere un miedo de manera que las autoridades justifiquen que hay que hacer acopio, hay que hacer estocaje de esos fármacos para ponerlos en caso de, porque como nos pasó, recordar, se pasó, puede volver a pasar, luego tenemos necesidad de comprar todo esto por si acaso. Ya pasó con la gripe A, con el Tamiflu, etcétera, ¿no? Y bueno, pues así estamos, no aprendemos que hay un comercio detrás. Al paciente que lo necesite, si realmente es útil, por supuesto que se le dé, pero gastar por gastar es absurdo. Doctor, ¿cómo podemos saber si un médico de nuestra zona ha salido de la zona de confort? Hombre, primero si va a trabajar, parece que ha salido de la zona de confort. Si se le ve con interés por quitar miedo a la pandemia, por quitarle chicha, por quitarle color, probablemente ha salido de la zona de confort, porque la zona de confort en estos momentos para los médicos es seguir alimentando la posibilidad de un rebrote. Es decir, estamos como un retén, que estamos agazapados esperando que algo pase, pero mientras no pase estamos agazapados y cobramos a fin de mes. Pero no hacemos nada más, estamos agazapados por si acaso. Hacemos, o aparentamos que hacemos, estamos bajo mínimos, pero cobramos como los máximos. Entonces, bueno, quiero decir que la circunstancia es relativamente cómoda. Estás en la zona de confort y dices, no, yo estoy de retén, es por si acaso, ¿sabes? No hago nada, tengo las listas cerradas, pero por si acaso. He bloqueado las listas de las cirugías, pero por si surge alguna cirugía. Y las camas de UCI también las he bloqueado por si acaso. O sea, el tomar esas medidas preventivas sin una base real, sin ver cómo van evolucionando, lo que hay que tener más reprise, por si eso cambia, rápidamente cambiar de actitud. Pero aquí preventivamente pues podemos encontrarnos a 2 años, dentro de 2 años, no, todavía no abrimos los centros de salud, vaya a ser que haya un rebrote, bueno, estoy exagerando un poco, pero entendedme, yo creo que ya ha ido pasando tiempo para que recuperemos la normalidad, ¿no? Si hay tantos positivos asintomáticos, puede que la población ya tiene inmunidad de rebaño, o casi, yo he comentado, yo creo que, mi opinión, yo creo que más del 50%, cerca del 60%, pues ya la tiene, ya, insisto, el virus está en contacto con ella, y bueno, pues ha llegado a un mutuo pacto de no agresión, o te provoca unas fiebres durante 10 días, bueno, poquita cosa, pero ya tu sistema inmunológico me conoce y si voy para allá pues no va a pasar gran cosa. Es la impresión que me da, ¿eh? ¿Qué opina de si tienes que desinfectar las manos cuando toca la mascarilla? Bueno, es que es lo de siempre. Es que llevar a cabo una asepsia 100%, joder, no la conseguimos ni en quirófano, lavándonos, terminas tocándote. ¿Qué quieres que te diga? Yo veo a la gente con la mascarilla que se lo sube, se lo baja, lo tocaba, no sé qué. Como digo, eso es hacer como sí, pero es el paripé, así de claro. Esto de las mascarillas, ¿verdad? Que uno tiene la mascarilla de cuando comenzó la pandemia, porque me gusta mucho, ¿no? Una mascarilla quirúrgica te dura 4 horas. Es cada 4 horas la tendrías que cambiar, pero bueno, hay algunos que tienen una por semana, porque la Comunidad de Madrid se la da una por semana, y luego se la tiene toda la semana. Pues claro, llega al final de la semana y si la cambia, pues eso. Como decíamos, la tira contra la pared y en lugar de caerse sube trepando ya la mascarilla, porque tiene vida propia, ¿no? Bueno. ¿Qué opina? Le sigo en la consulta de Madrid, una duda.
¿Cuál es la explicación médica? A ver si la sé. De por qué cree que el virus ya está dando sus últimos coletazos y descarta que pase lo que ocurrió en marzo. Bueno, he dado mis explicaciones, pero básicamente es porque el campo quemado no se vuelve a quemar. Es decir, allí donde pasa un fuego, aquello se queda calcinado y no hay sustrato para que vuelva a prender. La explicación médica es de que poco a poco nos va conociendo el virus. A los que queden por conocer se los presenta y ya está. Y esa es la inmunidad de rebaño. Tarde o temprano todos habremos estado en contacto con el coronavirus. Algunos habrán desarrollado la enfermedad y otros no tanto. Y al que la desarrolle, pues habrá que tratarlo. Y algunos, a pesar de eso, será una enfermedad con un curso un poquito grave. Pero bueno, hoy en día con lo que hemos aprendido, el uso de corticoides, la medicación que tenemos, uso de respiradores, ventilación asistida, no intubación, etcétera, etcétera, anticoagulación, pues yo creo que puede ser bastante, o sea, no es para temer, no es para generar ese temor que se está generando. ¿Cree en la teoría del contagio? Si existe el contagio, ¿cómo se contagia el primero? El propio Pasteur dijo antes de morir. Claude Bernard tenía razón, la gente no es nada, el terreno lo es todo. Bueno, esto es una frase histórica, que bueno, no es que sea todo ni nada, estos también son muy grandilocuentes en estas frases. En la infección hay dos binomios, o sea, hemos dicho la agresividad del germen y la susceptibilidad del individuo. Porque mucha gente estamos expuestos al mismo ambiente y unos infectan, todos podemos infectarnos si estamos expuestos, pero unos se contagian o desarrollan enfermedad y otros no. Luego el sistema inmunológico o la forma que tiene el organismo de asumir esa infección es diferente. Todos comemos ostras y los se ponen malos y el resto no se ponen malos. A lo mejor es que les han atacado las ostras malas, pero a lo mejor no, todos han comido unas ostras de las mismas características, pero algunos tienen un intestino más flojito y otros no. Por eso el binomio entre la bofetada y la capacidad de aguantar la bofetada es muy importante. Y bueno, pues la PCR la utilizan para decir que es que se está llegando la hora. La PCR la utilizan para decir que hay contagios y confinamiento. No es un delito. Bueno, delito, eso lo tendrán que decir los abogados, los jueces, yo qué sé, los que sepan de leyes. A mí me parece bastante feo porque genera malestar, alarma social y bueno, sobre todo miedo, que eso también es una enfermedad, ¿no? La prueba de la PCR se puede hacer por boca en lugar de hurgar por nariz, sí, de hecho se utiliza la faringe, pero parece que es más rentable si te meten bastante por la nariz, lo ponen así horizontal y entonces aquí del fondo de la nariz te hurgan un poquito y sacan una muestra, pero en cualquiera de los dos casos es molesta y las dos pueden dar falsos negativos. ¿Qué podemos hacer para bajar el nivel de miedo que empiecen a escuchar otras voces? No creen otras ideas que no sean las de televisión y eso que memorizo vuestros vídeos, pero nada, no escuchan. Bueno, vamos a ver. Yo he dicho, la pandemia y el miedo se acaba cuando acabo de apagar la tele y dejar de leer la noticia, porque tú te das cuenta que en la realidad no existe. Claro, si para ti la realidad es lo que lees en los periódicos o ves en la tele, razón tienes para sentir miedo, porque la situación es alarmante, es que son brotes por todas partes, estamos rodeados de extraterrestres, pero tú luego sales a la calle y no ves ningún extraterrestre por ningún lado. Si el virus mutara en octubre, ¿sería más letal? Ah, mira, y si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta, no sería mi abuela. No lo sé realmente. Hombre, evidentemente, date cuenta una matización a esta pregunta, porque las mutaciones en general en biología siempre son deletéreas, quiere decir que los virus o los organismos no mutan de manera que en general las mutaciones que hay van en contra del germen o del organismo cuando muta. Suelen ser perjudiciales, no muta para decir he conseguido ser más agresivo. No, esto puede pasar, pero lo más probable si muta es que sea menos agresivo o que se muera solo. Pero bueno, también puede mutar hacia la mayor agresividad, pero me parece poco probable. A ver, más cosas. Ya han salido preguntas parecidas. Repito, doctor, que no les afecta la vuelta. Me preocupa la vuelta al cole. No te preocupes. No, ¿cómo les afecta a los niños? A los niños no les afecta. Los niños son inmunes y solo cuando hay que darles puntos de sutura hay que ir al médico y esas cosas. ¿Se puede rechazar hacerse la prueba de PCR si se tiene que hacer? Yo de momento no me he hecho ninguna. No sé, tampoco me han obligado. Pero vamos, yo no sé si llegarán a obligar, o igual que la vacuna. Yo he estado todas las semanas he visto pacientes con COVID desde que empezó la pandemia y bueno, pues no me he hecho ninguna, me he hecho una serología que encima de ello negativa, pues bueno. En la pandemia del SIDA de los 80 hoy en día se dice que morían por falta de contacto humano, ¿no?
¿No le parece parecido a lo que está ocurriendo en la residencia de ancianos? Pues yo os he dicho que, bueno, no sé, la residencia de ancianos se mueren sobre todo muy tristes cuando ha pasado esto, porque ha sido un encarcelamiento. Qué duda cabe que de pena también se mueren. La gente también se muere de pena y de tristeza. Y ahora más, yo os lo he dicho, por cada uno que ha muerto de coronavirus se morirán 100 de miedo y de hambre. O sea que lo peor está por llegar como consecuencia de esta pandemia y no por el coronavirus, por el miedo que nos han metido con él. ¿Qué opina del médico John Ioannidis, que desde muy temprano trató de alertar de los efectos nocivos del confinamiento y advertía que la enfermedad era menos letal de lo que parecía? Hombre, no conozco, he leído algo pero de John Ioannidis no he visto, no he leído nada completamente, ¿no? Pero en esta que dice, si es cierto que los efectos nocivos del confinamiento, que la enfermedad es menos letal, sí que nos lo ha demostrado. Es decir, depende, la letalidad siempre depende del número de fallecidos por los contagiados que tienes. Claro, como contagiados antes no teníamos ninguno, se morían, pues prácticamente, como digo, una letalidad del 10%. Ahora que diagnosticamos a muchos y vemos que se mueren muy poquitos, la letalidad ha bajado una barbaridad. 200 veces ha bajado. O sea, nos hemos curado prácticamente, y esto es lo que dicen algunos, el virus es menos letal. No, es que diagnosticamos muchos más y nos damos cuenta que se mueren muy poquitos. Bueno, pues sí que es cierto que uno se puede morir también de pena, y bueno, pues es menos letal de lo que parecía, probablemente sea menos letal incluso que el virus de la gripe, y que los confinamientos tienen un problema sobre la salud mental que los estamos viendo. La gente se está volviendo muy agresiva y entonces, bueno, pues lo vemos también en las relaciones sociales. La gente se cabrea porque en el carrito, déjelo más lejos, que está usted a menos de 2 metros, tal. Yo me siento muy identificada con el miedo excesivo al contagio. Me está afectando mucho psicológicamente y me he leído su libro. Anda, sigo aterrada y voy al psicólogo, pero no mejoro. ¿Qué puedo hacer? Pues vuélvete a leer el libro, es una vacuna. Vamos a ver, no. El libro, que algunos dicen no se puede conseguir, en la casa del libro se puede conseguir, que ya deja una remesa porque se había acabado la primera edición. ¿Qué te ha pasado en el dedo? No, esto, que me corté, vale. Es que algunos preguntan qué me ha pasado en el dedo. Dice, no, me siento muy identificado con el miedo. Vamos a ver, que el miedo es lo que estamos intentando luchar a través de este medio. Haceros ver que no es para tanto. No es para tanto, no es para nada. Y que si apagas la tele se acaba la pandemia. Y que si dejas de leer las noticias también. No hay motivos para si lo hubiera, yo como de semana a semana pues voy viendo las cifras, os digo, oye, que esto está aumentando, mira, me corté, ¿veis? Tengo aquí una herida, pero me corté y por eso me he puesto la tirita, porque cuando manejo el colonoscopio y tengo que darle a la ruedecilla, veo las estrellas, entonces tengo aquí un corte así muy majo por no tener cuidado con un cúter. Majísimamente feo. Majísimamente feo, ¿verdad? Fue un cacho de dedo, yo creí que sí me iba a caer, pero bueno, parece que ha pegado. Entonces es cuestión de paciencia. Bueno, que hemos llegado a la medianoche, ya no paso más porque dice que estamos en medianoche, la hora bruja, señores y señores. Como mañana es día de escuela y tenemos que seguir madrugando, llevando a los niños al cole, dejamos esto emplazado. Es que estoy yo terrible. Que no estés aterrada, Asun, caramba, que no estés aterrada, que sigas aterrada, Asun, que no, que no es para tanto, que los niños son mucho más plásticos, que los niños la mayoría lo han pasado, por lo menos aquí en Madrid, muchos colegios y tal, hubo esas gripes raras, y yo creo que hay que estar atento, yo no quiero quitar, vamos a decir, en despreocupación a la cosa, hay que guardar estas normas o pseudo normas que nos dan, pero sobre todo y principalmente que seáis felices, que es de lo que se trata. Que con miedo se vive muy mal, la calidad de vida es muy mala, así es que procurar ser felices. Nos vemos el martes que viene a las 10:30. Vamos a intentar ser felices, pensar las preguntas, vamos a ver cómo evoluciona esto. Yo creo que las autoridades sanitarias, las de verdad, están pegando ya pequeños tirones de oreja para que la población viva más despreocupada. Muchísimas gracias por estar ahí esta noche, compartir este vídeo, darle like, esas cosas que dicen los youtubers que a mí me importa un bledo, pero lo que quiero es que distribuyáis esta información a los que creáis que tienen miedo para que dejen de tenerla, que ese es el objetivo. Muy buenas noches y hasta el martes que viene.